¿cómo están todos? ¿Bien? ¿Están motivados? Hemos tenido pláticas bastante interesantes a lo largo de este segundo foro, Capítulo México. Una característica que distingue a los líderes es que no esperan a que algo los motive, sino que ellos mismos buscan su motivación y poco a poco van creando sus propias metas y objetivos. Y tengo aquí 4 ejemplares muy precisos de este hecho, y es que los 4 ponentes que vamos a tener a continuación en esta mesa son líderes y han sido líderes durante bastante tiempo, sobre todo en el área de la neurorehabilitación. Ellos presentan a partir del Instituto Nacional de Neurobiología, el campus Juriquilla, que se encuentra en Querétaro, aquí en nuestro país, en la ciudad en México. Como primer ponente, y bueno, le agradezco mucho el haber aceptado la invitación, está la doctora Cristina Carrillo Prado. Ella es fisioterapeuta. También cursó la licenciatura en psicología y es maestra en gestión directiva en salud, profesora de tiempo completo y docente en la unidad de extensión San Miguel de Allende en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León. Ella es encargada del área en terapia neurohabilitatoria en la unidad de investigación en neurodesarrollo del Instituto de Neurobiología y de la Clínica de Salud Integral en San Miguel Allende de la ENES León. Dentro de su trabajo ha dirigido 50 tesis de licenciatura, 4 tesis de maestría y su línea de investigación es daño cerebral perinatal en lactantes con antecedente de riesgo neurológico. Su producción científica consta de 11 artículos nacionales e internacionales. Obtuvo la certificación en el Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9000. Como bien resaltó la doctora Olga, es parte importante de la gestión en los sistemas de salud y por la ejecución del servicio de terapia neurohabilitatoria y de atención. Participa desde el año 2010 como organizador y ponente de los diplomados Detección temprana de daño cerebral perinatal, Abordaje multidisciplinario de daño cerebral perinatal, Neurodesarrollo y Abordaje multidisciplinario de daño cerebral perinatal, que se llevan a cabo en el campus Juriquilla de la UNAM. Actualmente, por si no fuera poco, coordina y participa en línea en colaboración con alumnos de Servicio Social de Fisioterapia en los programas TRI 21 Síndrome de Down de la ENES Unidad León. Reciban por favor con un aplauso a la doctora Cristina Carrillo Prado. ¿Qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto verlos a todos. Es un honor para nosotros participar en el Foro Iberoamericano de Neurorehabilitación, Robótica y Atención Temprana. Y más gusto me da además ver muchas caras jóvenes, jóvenes de diferentes áreas, biomédicas, ingeniería. Ay, gracias. Ingeniería, áreas médicas y psicólogos, terapeutas del lenguaje, terapeutas ocupacionales y personas que estamos muy interesados en el desarrollo de nuestros lactantes, de nuestros pacientes. Agradezco la oportunidad de compartir el trabajo que realizamos en la unidad de neurodesarrollo del Instituto de Neurobiología de la UNAM. Y es un proyecto que se lleva a cabo desde hace más de 20 años bajo la coordinación y liderazgo de la doctora Thalia Harmony. Estamos conformados por un grupo multidisciplinario de especialistas, terapeutas del lenguaje, fisioterapeutas, requerimos terapeuta ocupacional, por cierto, pediatras, entre otros. Tomé algunos puntos porque tenemos una presentación y tenemos un número limitado. Entonces, me voy a ir a la siguiente. Es el tema que nos toca tratar hacia el futuro de los programas de atención temprana en México, y nos parece de lo más conveniente participar a nuestro grupo en esta presentación por todos los avances tecnológicos que vemos que nos han presentado los colegas que nos han antecedido con nosotros. Y bien, voy a empezar. En la unidad de neurodesarrollo se lleva a cabo la neurohabilitación de lactantes con antecedentes de riesgo para daño neurológico como estrategia terapéutica temprana. Como sabemos, la Organización Mundial de la Salud estima que más de 15 millones de bebés nacen prematuramente al año. Esto nos representa un 10 a un 11% de los nacimientos vivos a nivel mundial.
La prematuridad, como sabemos, sigue siendo un factor determinante en riesgo de alteraciones sensoriales, cognitivas, motoras, conductuales, comportamentales, entre otras. En México, como sabemos, nacen entre 180 y 200,000 bebés al año, con una vulnerabilidad neurológica bastante elevada, lo que subraya la necesidad de que implementemos y trabajemos de manera inter y transdisciplinaria para intervenir de manera temprana con programas estructurados, un diagnóstico y rehabilitación y un seguimiento temprano, accesible y, por supuesto, basado en evidencia. Bien, el desarrollo motor temprano, sabemos que no solo, es que solo tengo 3 diapositivas, por eso solo tomé 3 cositas. El desarrollo motor temprano, sabemos que no solo representa una adquisición física, este también constituye la base para procesos mentales como la atención sostenida, la memoria de trabajo, el aprendizaje y el lenguaje, entre otros. Y sabemos y escuchamos en las pláticas anteriores, cuando un niño logra controlar su postura, sentarse o desplazarse, también observamos y sabemos que amplía su capacidad de explorar el entorno, lo que estimula la percepción, la interacción social y la comunicación temprana. Por ello, consolidar integralmente los hitos de desarrollo motor grueso dentro de los periodos críticos del neurodesarrollo, creemos que es fundamental para el desarrollo global del sistema nervioso. Y bien, lo que trabajamos nosotros en la unidad de neurodesarrollo, además de que trabajamos la estimulación temprana a través de la intervención neurohabilitatoria, trabajamos con lo que es la terapia neurohabilitatoria cátona y se basa básicamente en la evaluación de las maniobras, de los patrones de actividades de origen central a través del análisis de los movimientos elementales complejos. Estos son patrones y son comportamientos innatos, estereotipados, que se caracterizan por ser automáticos y están presentes desde las 28 semanas de gestación hasta los 4 o 5 meses de vida extrauterina. Y estos anticipan y determinan en general evolutivamente, la posibilidad de sedestación y bipedestación. Son predecesores estos movimientos elementales complejos de actividades que en secuencia inician su diferenciación hacia movimientos voluntarios de organización más tardía, tales como el arrastre, el gateo y la marcha independiente. En la unidad de neurodesarrollo valga la redundancia, desarrollamos este formato de evaluación de desarrollo psicomotriz, donde, espero que sea apuntador y no lo apague. Bueno, el formato que tenemos del lado derecho es el formato de evaluación de desarrollo psicomotor que desarrollamos entre varios especialistas en la unidad de neurodesarrollo. Es donde están marcadas las maniobras y donde registramos el tono muscular. El tono muscular, acorde a lo que hemos visto, es un indicador de probables alteraciones o secuelas motoras, cognitivas, sensoriales y conductuales. Y las maniobras se dividen básicamente en verticalización y locomoción. Y como comenté anteriormente, son conductas espontáneas, son movimientos elementales complejos que están presentes en los pequeños desde las 28 semanas de gestación a los 4 o 5 meses de vida extrauterina. Y lo que vemos aquí, que profundizarán más al final de la charla, donde ya integramos estos datos con cuestiones de inteligencia artificial, es una muestra de 360 recién nacidos que llevamos en la unidad de neurodesarrollo. Son 360 pequeños que cursaron con hiperbilirrubinemia, sepsis, enterocolitis, riesgos pre, peri y postnatales. Podemos enumerar los que
característicos que ya sabemos que trabajamos con esta población. Y entonces son pequeñitos que son proclives a desarrollar alteraciones o presentar el característico, o como le llamamos a veces, el desarrollo psicomotor. Lo que nosotros buscamos a través de la repetición intensiva de estos patrones de los movimientos elementales complejos que comenté anteriormente es que el pequeño consolide en tiempo y forma en los periodos críticos de neurodesarrollo el control cefálico, que lo vemos aquí, incluso lo profundizará más tarde el doctor Olivares en este tema, el control cefálico, que tenemos un rango ideal marcado allá y vemos que nuestros pacientes cuando ingresan con nosotros, esto es muy importante, ingresan antes de los 2 meses de edad corregida, antes de las 8 semanas. Es donde aprovechamos estos movimientos elementales complejos para a través de la repetición intensiva tanto en el área de terapia como en casa, porque esto no funcionaría sin el apoyo de los papás. Hace rato escuché el doctor Ignacio comentando de la importancia del trabajo social y es en verdad necesario el que trabajemos de manera multidisciplinaria e interdisciplinaria con otros especialistas, porque no nada más están las situaciones biológicas y los riesgos biológicos de los pequeños, sino también las cuestiones demográficas, los factores antropogénicos y otras situaciones que pueden alterar el neurodesarrollo. Entonces, vemos a grandes rasgos, lo voy a comentar, en estas gráficas, por ejemplo, el control cefálico son pequeños que están fuera de rango, lo explicarán posterior más tarde a profundidad, pero vemos cómo el patrón de marcha, la media de los niños, de los 360 lactantes, alcanzó la marcha aproximadamente a las 64 semanas. Si tomamos en consideración que acorde a las tablas de neurodesarrollo entre las 11 y 15 meses de edad corregida es cuando se alcanza el control de la marcha, el patrón de la marcha, creo que es muy conveniente y recomendable establecer y promover las estrategias de intervención temprana que favorezcan la consolidación de hitos de desarrollo motor, que evidentemente no nada más es la cuestión esta de que ya camina, ya se sienta, son íntimamente ligadas a lo que comentaba anteriormente, cuestiones de atención, memoria, aprendizaje, lenguaje. Entonces, de mi parte es todo. Muchas gracias y doy paso a mi compañera, la doctora Claudia. Buscando inspiración para poder tratar de resumir en una palabra eh, transformación o cambio, me encontré con el concepto de metanoia, el cual es el proceso de transformación que cambia la forma de pensar, sentir, de ser o de vivir de alguien. Y para mí es muy importante recordando a aquel filósofo inmortal, creo ya en nuestra cultura, que caminante no es camino, sino se hace camino al andar, ¿no? El proceso es aquel que nos lleva hacia la perfección de las habilidades y sobre todo de la integración de la tecnología ahora en nuestro día a día. Por mucho tiempo, la visión clásica de la neurorehabilitación se basó únicamente en este conocimiento que teníamos acerca de que éramos básicamente reflejos, que respondíamos de alguna forma y que era fácil moldearlos, ya sea suprimirlos, exaltarlos o modificarlos para generar una conducta. Sin embargo, creo que en este momento las neurociencias precisamente se encuentran en un proceso de transformación que nos permite en este punto realmente ver hacia dónde va el futuro de los programas de atención temprana en México y para ello les presento a nuestros demás ponentes, que es la doctora Claudia Calipso Gutiérrez Hernández, quien es psicóloga egresada de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Unidad de la Universidad Autónoma del Estado de México, quien obtuvo el grado de maestro en Ciencias, en Neurobiología y el de doctor en Psicología en el Instituto de Neurobiología de la UNAM. Es autora de la escala de evaluación de la atención selectiva, es experta en evaluación e intervención psicológica en pacientes pediátricos con diagnóstico de daño neurológico. Ha publicado en diversas revistas científicas y libros especializados en neurodesarrollo y actualmente coordina el área de psicología de la Unidad de Investigación de Neurodesarrollo en la UNAM, Campus Juriquilla, y participa en la línea de investigación, desarrollo de métodos de evaluación y tratamiento temprano de recién nacidos con factores de riesgo prenatales, perinatales para daño cerebral.
A su vez, me permitiré por tiempo presentar a la doctora Graciela Catalina Alatorre Cruz, quien estudió la licenciatura en Psicología en la Universidad de Guadalajara. Es maestra en Ciencias del Lenguaje en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Hizo el doctorado en Psicología con orientación en Neurociencias de la Conducta en la FES Iztacala de la UNAM y posteriormente realizó una estancia postdoctoral en el Departamento de Pediatría de la University of Arkansas for Medical Science y en el Arkansas Children Nutrition Center en Little Rock, Arkansas, Estados Unidos. Qué bueno que no dije infrastructure. Actualmente se desempeña como investigadora asociada y coordinadora del área de lenguaje en la Unidad de Investigación en Desarrollo del Instituto de Neurobiología de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI con nivel 1 y su línea de investigación se ha enfocado en describir de forma integral los factores estresores que afectan los aspectos neurofisiológicos vinculados al desarrollo de la cognición y el lenguaje en diferentes grupos etarios. Recíbanlas también con un aplauso, por favor. Gracias. Ok, pues muchas gracias por la invitación. La presentación que vamos a hacer todos como grupo tiene que ver más o menos con lo mismo, con la línea de investigación temprana que estamos realizando en la Unidad de Investigación en Neurodesarrollo, enfocada justamente en la neurohabilitación. He gozado toda la mañana de estas charlas tan interesantes que todos ustedes nos han brindado y de pronto decía, bueno, nuestra participación aquí como que no la veía tan encajada, pero ya veo que sí, porque justamente nosotros estamos en un momento distinto de intervención. Nosotros estamos hablando de cuestiones relacionadas con la neurohabilitación, es decir, de todo el favorecimiento de estas redes neurales que van a permitir la instauración de procesos que están en vías de desarrollo. Llámese habilidades motoras, habilidades cognitivas, conducta, comportamiento. Y la misión principal de nuestra líder de grupo de investigación, la doctora Talia Harmony, es justamente minimizar todas esas secuelas a las que un bebé se ha expuesto por cuestiones relacionadas con el momento previo, durante o después de nacer. Y esto es algo que realmente nos llena de orgullo. Nosotros tenemos esta idea utópica de poder prevenir la parálisis cerebral. Todavía es una respuesta que no sabemos si la tenemos, pero lo que sí les podemos decir es que todas estas estrategias de intervención temprana que nosotros brindamos con mucho amor, con mucho cariño y basadas en un fundamento científico, nos hacen presentar una población mínima de niños que llegan a presentar secuelas previamente, o sea, que se pueden decretar como cuestiones relacionadas con la parálisis, ¿no? Y es que apenas el 2-3% de la población que hemos atendido llega a manifestar secuelas de esta naturaleza. Y eso nosotros queremos atribuirlo a las cuestiones de intervención temprana que estamos realizando. No les puedo decir si específicamente lo logramos prevenir, porque aunque como científicos siempre nos piden un grupo control, nosotros no podemos hacer eso ante pequeños que tienen al menos una posibilidad de poder ser afectados en su desarrollo integral. Entonces, todas estas estrategias que realizamos, nosotros apostamos muchísimo por los 2 primeros años de vida, mucho. Y por eso las palabras de la doctora Cristina pues se enfocan en las cuestiones de la neurohabilitación, en poder identificar de manera temprana cuáles son los factores de riesgo, hacer estudios interdisciplinarios que no solamente tienen que ver con una evaluación clínica, sino también con estudios de resonancia magnética, de electroencefalograma, potenciales auditivos, visuales, etcétera, para identificar de qué manera esta exposición a los factores está impactando en el desarrollo de nuestros pequeños. ¿Ok? Y a partir de ahí, bueno, comenzar con estas maniobras de tratamiento neurohabilitatorio, eso sí, para las personas jóvenes, los que están en formación como fisioterapeutas y como psicólogos y como todas estas áreas de la salud, es importante que lo conozcan. La neurohabilitación siempre se va a enfocar a procesos en los cuales, bueno, apenas se están instaurando a través de nuestro sistema nervioso. ¿Ok? La rehabilitación está muy
padre que exista. De hecho, hay un montón de cosas que ya se nos antojaron, como los exoesqueletos, que aunque nuestra población que presenta parálisis es mínima, afortunadamente, pero sí tenemos pequeñitos. Acá les decimos vicios posturales porque a lo mejor nos falta precisión en el diagnóstico, ¿sale? No llegan a establecer una parálisis muchos de ellos, pero sí tienen algunos vicios posturales. Entonces, no sabemos, ¿no? Nos acercaremos a los especialistas para saber si este tipo de intervenciones que nos han mencionado son específicamente dirigidas a pequeños con secuelas motoras tan severas, o también hay posibilidad de que aquellos que tienen patrones motores sutilmente afectados, pues podrían ser candidatos. Y bueno, ¿qué les digo de la realidad virtual? Hacemos el seguimiento de nuestros pequeños que recibimos a los 2 meses de nacidos hasta los 8 años de edad. Entonces, imagínense los pediatras, neuropediatras, fisios, todo, cómo va transitando el diagnóstico a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces llega un momento en que cuando nosotros los damos de alta de nuestro servicio, de nuestra línea de investigación, estamos hablando a los 8 años de edad, pues ya tenemos niños, por ejemplo, con trastorno de la coordinación motora, en la que vienen muy bien las estrategias de realidad virtual que nos están presentando. ¿Sí? Niños con dificultades en la escritura, que ya también me vi por ahí con los juegos estos ocupacionales que están poniendo, que tienen dificultades claramente al momento de reproducir los grafos. Entonces, nosotros aquí venimos justamente pues a hablar de esta ventana de oportunidad que representan los primeros años de vida. Y aunque nos enfocamos en las cuestiones de intervención temprana, pues no perdemos de vista que todas estas aportaciones valiosísimas que todos ustedes han hecho, pues nos van a sumar para continuar favoreciendo a la calidad de vida de los pequeños. Bueno, ya creo que me salió más del alma esta presentación. Les voy a decir rápidamente, aparte de lo motor, qué otras cosas hacemos. Y una de las aportaciones que ha hecho la unidad es el desarrollo de esta escala. Es una escala de tipo conductual, y es que hace un momento una de las doctoras brillantes que pasó aquí al frente dijo, es que tanto como para ver el efecto de las intervenciones que nosotros realizamos, las escalas o las pruebas clínicas que existen, pues no nos dan, no reflejan claramente si los niños están teniendo o no están teniendo un avance. Pues nosotros nos enfrentamos exactamente a los mismos retos, y como no hay escalas que puedan darnos fe de que nuestros niños avanzan, pues creamos nuestros propios instrumentos. Y ese es el resultado, por ejemplo, de esta escala de atención, que no es pues ahí descubrir el hilo negro, ni mucho menos, es justamente tomar los fundamentos del desarrollo infantil y los fundamentos del desarrollo de la atención para poder seleccionar una serie de reactivos muy sencillos que se califican en una escala de 2, 1, 0, dependiendo de la respuesta del lactante, y en el que exponemos a pues algunos juguetes sonoros, ¿no? Algunos estímulos visuales, y podemos identificar durante los primeros 8 meses de vida si están presentando alteraciones en el desarrollo de la atención. Fíjense, y en muchas de las charlas he escuchado esto, ¿no? Es que si ya tienen esta bipedestación, entonces el mundo se amplía. Y es que si ya hay control cefálico, entonces es un mundo de diferencia para el aprendizaje de los pacientes. Pues sí es cierto, el desarrollo motor, y en estos pequeñitos el desarrollo del control cefálico, ya el control que va teniendo de sus hitos motores va a favorecer también el proceso de atención. Entonces, esta es una escala que diseñamos que nos permite evaluar si efectivamente los niños están presentando una atención deficiente o no. Cuando detectamos a nuestros bebitos a los 2 meses con atención deficiente, les brindamos una estrategia de intervención clínica, ¿sí? Que se enseña a los padres de familia, porque finalmente el terapeuta número 1 del paciente siempre va a ser su papá y su mamá, su núcleo familiar para esta mejora. Y entonces cuando nosotros damos esta instrucción a los papás sobre qué hacer para que su hijo mejore, pues vemos diferencias. Esta, pues ya nada más como para decirles, de pronto decían efectivamente, cuando hacemos una evaluación clínica de carácter conductual, pues muchas veces como que no nos creen que haya mejora. Entonces nosotros, para probar que efectivamente una intervención temprana enfocada en la atención funciona y no nada más a través de las respuestas conductuales que está dando una escala, realizamos un estudio, una investigación con apoyo de herramientas electrofisiológicas como son los potenciales relacionados a eventos. Lo que estamos viendo ahí son algunas ondas
que, bueno, ante la presentación repetitiva de algunos estímulos auditivos, vamos haciendo una promediación de las respuestas ante estímulos infrecuentes que el niño identifica en un paradigma auditivo, y entonces a mayor amplitud de la onda quiere decir que hay un mayor reclutamiento neuronal para dar esta respuesta atentiva. Entonces, en los niños que son intervenidos tempranamente, el correlato clínico a través de la escala, pues viene a ser sustentado por estas diferencias en la amplitud de los potenciales, ¿no? Entonces, es una escala conductual ciertamente, pero que sí nos está dando noción de que si nosotros intervenimos tempranamente, la calidad de vida de los pequeños puede mejorar, y por qué no podemos decir utópicamente que va a mejorar su calidad de vida a largo plazo. Esta escala, fíjense que aunque muy sencilla, últimamente lo que estamos haciendo, como les decía, también hacemos potenciales visuales, lo hace nuestra electrofisióloga. Hemos observado que obviamente, bueno, parece ser obvio, si salen con baja puntuación en la escala de atención, pues resulta que cuando nos vamos a sus expedientes clínicos también podemos ver que los potenciales visuales están alterados y los potenciales auditivos también. Entonces, aunque el objetivo de esta escala que nosotros diseñamos para evaluar lo cognitivo no tiene un objetivo fisiológico funcional como pueda ser detectar alteraciones visuales auditivas, de manera indirecta lo estamos haciendo. ¿Y por qué esto es importante? En este momento va enfocado a que tú, maestra de preescolar, de preescolar, no, perdón, de educación inicial, que estás en la guardería, médicos que se van a comunidades aquí en México que lamentablemente no cuentan con los equipos para poder hacer un diagnóstico de alteraciones sensoriales, con esta escala ya podrías hacer una pequeña inferencia y entonces derivar o al menos informar al papá que algo no anda bien a nivel sensorial. ¿Vale? Entonces, si hay una correlación o si hay presencia de alteraciones visuales y auditivas cuando los niños salen bajos en esta escala conductual de atención. Lo que hemos observado como HIT es esta tarjeta que es utilizada en varias escalas de desarrollo, es muy citada, paradigmas electrofisiológicos la utilizan, y ahora lo que quisiéramos es justamente rescatar estos datos más sólidos que ustedes mencionaban y poder a lo mejor integrar ahí algo de las cuestiones tecnológicas que han mencionado para poder identificar el grado de, no sé, la detección ocular, cuánto se mantiene el niño atento a la tarjeta. Hacemos desplazamientos con esta de un lado a otro, entonces a lo mejor también ven el rango en que el niño está haciendo este seguimiento visual. O sea, obtener a lo mejor algún dato un poquito más robusto que nos permita ver pues cómo está la funcionalidad del sistema visual, por supuesto, pero sobre todo de la atención. Entonces, bueno, es a lo que nosotros apostamos como unidad y pues es lo que hacemos aparte de lo motor, pues también con lo cognitivo. Muchas gracias. Creo que sigue Katy. Bueno, para ser sincera, me siento en 5 minutos de ciencia, entonces lo voy a decir rápido. En la unidad, como decía la doctora Claudia, nosotros estamos trabajando sobre la evaluación de diferentes métodos de intervención. Ahorita estamos presentando la intervención temprana, pero también estamos trabajando ya con niños y con trastorno de la coordinación motora usando realidad aumentada. Y nos gustaría también integrar otros métodos y evaluarlos. La idea es que se evalúe esto antes y después del tratamiento. Tenemos la posibilidad de evaluar a través de tractografía, bueno, haciendo el análisis de imagen, análisis electrofisiológica, así como dijo la doctora Claudia. Entonces, pues esto nos permitiría probar si existe un efecto, ¿no? Un efecto a nivel del sistema nervioso de los diferentes tratamientos. En mi caso, pues yo he estado trabajando con la intervención en lenguaje. Estos niños que tienen que tienen factores de riesgo para daño cerebral suelen tener problemas de lenguaje, no solo motores, ellos tienen problemas para la articulación, no sé, o sea, ustedes tienen pacientes, muchos tienen problemas de articulación, pero otros tienen problemas de comprensión y expresión. Y entonces, pues la intervención pues está enfocada principalmente en la idea de que pues la comunicación es una situación muy importante para la vida de estos niños
y tanto hablar con el papá y decirle, pues te amo, papá, o algo así, es importante para el vínculo, ¿no? Y sobre todo para que el papá esté motivado para seguir el tratamiento, cualquier tratamiento que estén implementando. Bueno, entonces, nosotros al integrar tratamientos, pensamos no solo en incluir a los padres dentro de los tratamientos, sino actualmente estamos generando una aplicación que nos permita saber si la intervención usando inteligencia artificial puede tener efectos positivos, ¿no? Hay varios aspectos de la inteligencia artificial que tenemos que discutir, sobre todo, es que como estoy muy pequeña no los veo, pero sobre todo, que cuando nosotros buscamos cualquier voz de inteligencia artificial, no tiene prosodia. La prosodia es algo muy importante del lenguaje, sobre todo el vínculo madre-hijo. De hecho, acabamos de casi publicar un artículo en el que nosotros abordamos cuáles son los predictores del desarrollo del lenguaje de estos niños, y uno de ellos es la mamá, ¿no? La edad de la mamá y el apego, ¿no? Entonces, si la inteligencia artificial, como antes habían mencionado, bueno, vamos a ponerle un robotcito y vamos a hacer que el niño pues trabaje con él en la vida cotidiana, si no tiene prosodia, entonces, ¿cuál sería el efecto? Esas pequeñas cosas como investigadores nos interesan, ¿no? Entonces, una parte ha sido implementar y hacer modificaciones no solo de prosodia, sino en la velocidad en la que presenta el lenguaje. Ustedes saben que estos niños también tienen una velocidad de procesamiento, pues es una velocidad de procesamiento mala. De hecho, se ha demostrado que electrofisiológicamente estos niños no detectan en los tiempos adecuados las palabras que nosotros les emitimos. Entonces, como cualquier terapeuta, si tú hablas rápido porque tienes el tiempo encima, el efecto de comprensión va a ser mínimo, ¿no? La idea es integrar, sí, la inteligencia artificial en este caso, pero tomando en cuenta solo aquellas cosas que nos sirvan para este tipo de población. Y una de ellas que nos sirve es modificar la velocidad de procesamiento, y otra de ellas que no nos sirve es que no tienen esta entonación, que es la prosodia, que no les expliqué qué es, que nos podría dar como ese vínculo humano, ¿no? Bueno, los resultados preliminares que nosotros hemos obtenido es que obviamente el terapeuta mejor para el niño en cuanto al desarrollo del lenguaje es el papá y la familia, ¿no? Y uno de los periodos más críticos para su desarrollo son los 6 meses de edad. Es en ese momento cuando electrofisiológicamente el niño hace una distinción entre los sonidos que son no voces y los sonidos que son voces. Entonces, si nosotros nos perdemos de ese momento crítico, podríamos no lograr que el niño tenga un proceso de comprensión y expresión. Y entonces, bueno, solo es esta charla que nosotros estamos dando es para abrir el tema de lo que se ha encontrado ya usando toda esta información que hay en la unidad de neurodesarrollo, con un analista de estos datos, ¿cómo le dicen? Excavador de datos. Bueno, él se hace llamar así, y él nos va a compartir cuáles son los resultados preliminares en esta muestra que les ha mencionado. Y muchas gracias por invitarnos. Las matemáticas son el alfabeto con el que está escrito el universo, al menos para quienes vivimos en paz con una idea de un mundo ordenado hasta cierto punto. El siguiente ponente nos aporta desde una visión diferente. Él es ingeniero en sistemas computacionales por el Instituto Tecnológico de Morelia, es doctor en ciencias de la ingeniería eléctrica con especialidad en ciencias de la computación por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, mejor conocido como CINVESTAB, en su unidad Guadalajara.
Cuenta con el nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores nivel 1. Ha publicado 14 artículos en revistas internacionales indizadas con un total de 215 citas y abordando temas como la optimización de algoritmos para trazado de rayos y el diagnóstico médico asistido por inteligencia artificial. Participa activamente como revisor en 5 revistas científicas especializadas y, además de su sobresaliente actividad como docente e investigadora en la ENES Juriquilla, es consultor de la Unidad de Inteligencia Artificial para la Optimización de Procesos Gubernamentales en el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Este año recibió el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 2025 en el área de innovación tecnológica y diseño industrial. Bienvenido, doctor Ulises Olivares Pinto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias a PAC por la invitación y muchas gracias a las colegas por esta introducción de todo el trabajo magnífico que hacen en la Unidad de Neurodesarrollo de la UNAM. Mi área es un poquito distinta y les voy a platicar un poco relacionado con lo que estamos haciendo en el área de inteligencia artificial, específicamente para procesar datos de la Unidad de Neurodesarrollo. Entonces, vamos a comenzar con una breve introducción relacionada con este modelo que estamos desarrollando en los últimos meses, diría casi un año. Y básicamente es un modelo de inteligencia artificial para la predicción de riesgo neurológico en lactantes de hasta 2 años. Y en este proyecto hemos estado colaborando de forma muy cercana con la unidad de neurodesarrollo, con la maestra Cristina, con la doctora Talía y con el resto de personal académico de esta unidad. Y la idea es comenzar a identificar algunos patrones que para las personas en el área clínica son evidentes, pero que muchas veces es difícil verlos y cuantificarlos cuando estamos analizando datos. Entonces, la idea del día de hoy es platicarles una historia relacionada con datos, es decir, basada totalmente en el análisis de datos que hicimos y sobre los hallazgos que nosotros encontramos directamente en esta área. Para ustedes seguramente va a ser obvio, pero para mí fue bastante interesante. Cuando comenzamos a combinar también algunas técnicas de inteligencia artificial con datos y observaciones clínicas, comienza a ser todavía más interesante y más relevante. Si comenzamos a combinar todavía esto con datos ya relacionados más con datos de resonancia o datos más cuantitativos, podemos comenzar a emitir algunas conclusiones que pueden ser todavía aún más interesantes, que es un poco el objetivo futuro de este trabajo. Bueno, en términos generales, como ustedes bien saben, en México tenemos alrededor de 200,000 bebés prematuros cada año con alto riesgo neurológico. Estos retrasos en el neurodesarrollo comprometen generalmente la calidad de vida de estos niños. Y uno de los principales problemas que tenemos en nuestro país es que no tenemos herramientas en el sector de salud de tamizaje que nos permitan identificar de forma oportuna estos casos. Y la idea que tuvimos en conjunto con todo el personal de la unidad es comenzar a desarrollar algunos modelos que sirvan de tamizaje, es decir, que nos permitan identificar riesgos tempranos y a partir de esos riesgos poder definir estrategias que nos permitan mitigar riesgos específicos para cada uno de estos lactantes. ¿Cómo logramos esto? Como bien decía la maestra Cristina, tenemos aproximadamente a nivel mundial que de 13 a 15 millones de bebés nacen al año de forma prematura. Esto representa más o menos del 10 al 11%, de acuerdo con cifras de la Asociación Mundial de la Salud. Los niños prematuros generalmente presentan mayor riesgo de alteraciones en el neurodesarrollo, incluyendo trastornos de motricidad gruesa y dificultades cognitivas. El uso de modelos predictivos nos podría ayudar a tratar de primero identificar estos casos y después definir estrategias para frenar algunos de estos efectos que pueden ser adversos. Entonces, la idea general surgió: ¿qué pasa si comenzamos a utilizar una tecnología que, querámoslo o no, todo mundo hoy en día somos usuarios de esta tecnología, que es la inteligencia artificial? Si comenzamos a combinar ciencias de la computación, que es un poco mi área, con conocimiento del dominio, que es un poco el área de las colegas de la unidad de neurodesarrollo, en conjunto con algunas técnicas de matemáticas y estadística, surge un área muy interesante que se conoce como ciencia de datos. Y dentro de esta área de ciencia de datos tenemos a la inteligencia artificial.
Básicamente la inteligencia artificial está dividida en diferentes subcategorías y estas categorías nos van a ayudar a definir diferentes estrategias para poder extraer conocimiento de nuestros datos. En términos generales, lo que conocemos hoy en día y que se puso mucho de moda es el aprendizaje profundo, que trata de emular cómo están interconectadas nuestras neuronas en nuestro cerebro y a partir de esa interconexión, estos modelos tratan de extraer características de estos datos para realizar una tarea particular, que puede ser una tarea de clasificación o una tarea de regresión. En otras palabras, yo voy a enseñarle ese modelo a través de médicos especialistas o médicos expertos o personas en el área de fisioterapia, cuáles son aquellas características que hacen a un niño neurotípico, y aquellas características que hacen que un niño no pertenezca a esta categoría. Entonces, a partir de ese conocimiento del especialista, entreno mi modelo y a partir de ese entrenamiento puedo hacer en el futuro una clasificación automatizada en función del conocimiento que me proveyó un médico especialista. Entonces, esto puede ser muy interesante porque hoy en día tenemos una gran cantidad de datos disponibles. ¿Qué es lo que requieren estos modelos? Muchos datos, pero datos de calidad. Es decir, si yo entreno a un modelo con datos incorrectos o con algunos ejemplos incorrectos y con algunos correctos, voy a tener generalmente métricas de rendimiento que son bajas. Vamos a profundizar un poquito más relacionado con esto un poquito más adelante. En términos generales, hoy en día tenemos algoritmos. Algoritmos de aprendizaje clásico y algoritmos de aprendizaje profundo. Básicamente, los algoritmos de aprendizaje clásico tienen una gran ventaja sobre los algoritmos de aprendizaje profundo, que podemos explicar por qué estamos tomando las decisiones que estamos tomando cuando utilizamos un modelo clásico. En otras palabras, podemos comprender cuál es la importancia de cada uno de los predictores o de las variables que utilizamos para realizar la predicción. Y cuando nosotros tenemos una arquitectura muy similar a esta, de aprendizaje profundo o deep learning, básicamente lo que tenemos son entradas. Esta extracción de características se hace de forma automática y tenemos una salida simple, pero todo lo que está dentro de ese modelo es una caja negra para nosotros. Es decir, tomamos una entrada, nos da una salida, pero si nosotros queremos explicar la decisión que está tomando ese modelo, de entrada no lo podemos hacer tan fácilmente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo le estoy delegando una decisión o un diagnóstico a uno de estos algoritmos y no puedo explicar la decisión, estoy en problemas. Entonces, una de las áreas abiertas hoy en día en el área de ciencias de la computación, incluida el área de inteligencia artificial, es precisamente la explicabilidad de todos estos modelos. Es decir, cómo este balanceo de pesos internos, que si nosotros vemos estas conexiones que vemos aquí, básicamente son valores numéricos que establecemos durante un proceso que se conoce como proceso de entrenamiento. Entonces, a partir de ahí, si nosotros queremos explicar qué partes de la red tomamos o qué partes de los datos de entrada tomamos para ejercer una decisión, es un problema bastante complejo el día de hoy. Entonces, lo que hicimos nosotros fue utilizar modelos de aprendizaje clásico y contrastarlos con modelos de aprendizaje profundo. Y en breve les voy a mostrar algunos resultados que obtuvimos. En términos generales, hoy en día en la literatura podemos encontrar muchos ejemplos de uso de inteligencia artificial en diferentes áreas. Específicamente en esta área de neurodesarrollo, ya se han hecho algunos, seguimiento de movimientos para predecir parálisis cerebral. Se ha trabajado también con algunos movimientos espontáneos, movimientos generales espontáneos, con también algunas redes profundas para tratar de analizar algunas posturas. Y hay muchos otros aportes relacionados con rastreo de movimientos sin marcadores. Lo que sí es una realidad es que en nuestro país, en México, tenemos una brecha tecnológica un poquito amplia. Y la idea es empezar a cerrar esa brecha utilizando alianzas un poquito similares a las que está proponiendo APAC. Entonces, el objetivo general fue desarrollar un modelo de aprendizaje automático que a partir de información perinatal de seguimiento temprano, clasifiquen y predigan consolidación de hitos de motricidad gruesa fina en lactantes con riesgo neurológico tratados con neurohabilitación, permitiendo estimar oportunamente la probabilidad de retraso y apoyar la toma de decisiones mediante un sistema que sea de tipo semáforo de riesgo. En otras palabras, estos algoritmos no necesariamente tienen que quedarse solamente en este algoritmo. Deben de ser usables para un médico, para una clínica o por un sistema de salud.
Y por eso la idea fue utilizar un tipo dashboard o un tablero que sea muy claro para todo el personal del sistema de salud, que nos funcione muy similar a un semáforo de riesgo, donde nos vaya marcando en verde los hitos que van consolidándose de forma adecuada, en amarillo aquellos que potencialmente pueden tener algún retraso y en rojo aquellos que seguramente van a tener un retraso por toda la combinación de predictores anterior que nosotros obtuvimos. Entonces, las hipótesis que planteamos es que a través de la integración de estos modelos vamos a poder realizar una escala de clasificación en 3 categorías. Si ese lactante va a consolidar un hito específico de forma temprana, tardía o temprana. Entonces, esto puede ser interesante y si nosotros integramos toda esa información a través de un tablero que sea muy amigable, vamos a poder garantizar que todo mundo pueda utilizar esa herramienta de inteligencia artificial. ¿Cuál fue la metodología que seguimos para realizar esto? Utilizamos un cohorte de 359 lactantes prematuros con factores de riesgo neurológico. Utilizamos en total 89 predictores, 89 variables. Hicimos un análisis de componentes principales y no utilizamos todas las variables. No todas las variables nos proveían, digamos, una contribución a la varianza explicada. Entonces, lo que intentamos hacer fue hacer una depuración inicial, eliminar todas las variables que no tenían ningún significado, anonimizar esa base de datos y después tuvimos tres factores de seguimiento, que era motricidad gruesa, fina, atención y regulación. Hicimos un preprocesamiento donde depuramos todos los valores que no estaban limpios, imputamos algunos valores utilizando la técnica de mediana y después comenzamos a utilizar ya modelos tanto de aprendizaje clásico como de aprendizaje profundo. Comenzamos con un modelo muy sencillo que es el de bosque aleatorio Random Forest y básicamente obtuvimos buenos resultados y después probamos con redes densas. Para el tema de la explicabilidad nos quedamos con ambos modelos. En Random Forest podemos nosotros recuperar la importancia de cada variable para las predicciones y directamente con redes densas podemos comenzar a extraer las características de los datos de forma adecuada sin tener que hacer un análisis previo de los datos. Finalmente, como resultado de esto, los modelos lo que nos generaban es un semáforo de riesgo para cada uno de los hitos. Este es el resultado de algunas correlaciones. Lo que podemos observar es que en términos generales, todos aquellos factores perinatales están altamente correlacionados, en conjunto también con aquellas variables de motricidad gruesa, motricidad fina, y vemos también una integración bastante interesante. Es decir, todas las correlaciones entre motricidad fina y gruesa reflejan que se está desarrollando una maduración neuromotora de forma armónica. En términos generales, si nosotros revisamos todas las variables, que al final nos quedamos con 24 componentes las más relevantes y analizamos la varianza explicada, solamente con 12 variables representamos el 90% de la varianza y con 15 el 95%. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros queremos comenzar a desarrollar modelos en esta área, no necesitamos introducir las 89 variables. Con 15 variables podemos capturar el 95% de la varianza y podemos tener predicciones con buenos resultados y con buena confiabilidad utilizando algunos intervalos de confianza que pueden garantizar que estos resultados van a ser confiables. Si nosotros comenzamos a analizar esta varianza explicada por cada una de las componentes, las primeras componentes, el 60-70% de la varianza, está dominada por variables de crecimiento físico, seguidas por aquellas variables de motricidad gruesa, después motricidad fina y finalmente la integración van a representar algunas variaciones residuales o específicas. Si comenzamos a agrupar por antropometría, motricidad fina o gruesa, vamos a ver algunos resultados interesantes. Si ustedes observan, para este componente principal que captura un porcentaje muy alto de la varianza, vamos a tener una importancia, una contribución relativamente alta, que es este 86.7% de la importancia solamente de una componente. Eso quiere decir que esta componente está llevándose un término importante justamente de esa varianza, lo cual nos va a reflejar que va a ser una variable que va a ser muy importante para comenzar a realizar ese modelado. Esta es un poquito la gráfica que nos estaba presentando la maestra Cristina y lo que refleja es algo bastante interesante. Cuando comenzamos a ver la evolución, lo que podemos observar, se alcanza a perder un poquito, pero estos son los rangos ideales que están un poco más sombreados, pero podemos observar aquí un patrón interesante.
Cuando comienzan esta consolidación de hitos y comienzan a hacer las evaluaciones iniciales, comenzamos a notar un desfase mucho más notorio en estas primeras etapas y conforme van avanzando las terapias con esta neurohabilitación, comenzamos a ver un efecto interesante donde todas las medianas, casi en la mayoría de los patrones de motricidad, en este caso gruesa, se encuentran dentro del rango ideal. ¿Esto qué nos indica? Que la terapia esté teniendo un efecto positivo en estos lactantes. Aquí están incluidas la población de los 369 y en esta gráfica de violín lo que podemos observar es la densidad de población que tenemos entre los rangos ideales, la consolidación en semanas en rangos ideales y aquellos que están dentro o fuera de rangos. Bueno, aquí viene la parte interesante. Una vez que comenzamos a hacer esta evaluación, comenzamos a hacer una división sencilla de un 80-20, 80% para entrenar los datos, 20% para aprobar y para hitos de motricidad fina tuvimos resultados bastante interesantes. Más o menos 252, 51 ejemplos en una categoría, para probar los modelos y para entrenar alrededor de 1000 datos. Cuando estamos hablando de estos modelos, las métricas de rendimiento van de 0 a 1. ¿Qué quieren decir estas métricas de rendimiento? ¿Qué tan bien lo están haciendo? ¿Qué tan mal lo están haciendo? 0 quiere decir que cometió todos los errores posibles. Es decir, cuando vamos a hacer un examen y no acertamos a ningún reactivo, obtuvimos una calificación de 0. Si acertamos a 10, obtuvimos una calificación de 10. Tenemos una exactitud del 100%. Los modelos funcionan muy similar. Reservamos el 20% de los valores para probar el rendimiento. Y lo que estamos obteniendo es que para cada uno de estos hitos, en este caso de motricidad fina, esta métrica que tenemos aquí de accuracy o exactitud, básicamente tenemos una exactitud del 91%. Quiere decir que de cada 100 ejemplos, clasifica correctamente 91 de 100. Es decir, está cometiendo 8 errores por cada 100. Son métricas aceptables, pero no son métricas ideales. Es decir, necesitamos una mayor cantidad de datos para refinar el funcionamiento de estos modelos. Si vemos el resto de las métricas, en el resto de los hitos, vemos que todo el rendimiento de estos modelos más o menos oscila entre el 90% y llegamos en el mejor de los casos al 97% de precisión, lo cual es algo bastante bueno, pero estas métricas todavía son mejorables. Podemos llegar a métricas de rendimiento un poquito más altas para estos modelos. Para los modelos de clasificación de motor grueso, vemos algunos patrones interesantes. Aquí los datos no estaban balanceados totalmente. Es decir, nosotros no controlamos cuántos niños van a consolidar en tiempo y cuántos van a consolidar antes o después. Entonces, hay un desbalanceo de datos bastante marcado y cuando existe un balanceo más o menos marcado, tenemos que la precisión en términos generales está decrementándose, pero aún así tenemos métricas de rendimiento encima del 90% para algunos hitos, lo cual es bastante positivo. Pasa lo mismo con estos modelos de clasificación de atención. Tenemos más o menos métricas de rendimiento entre el 80 y 90%. Aquí evaluamos algunas métricas de atención de la base de datos de la doctora y básicamente tenemos algunos datos interesantes que si incrementamos esta cantidad de datos podemos comenzar a subir estas métricas de rendimiento. La parte interesante de todo esto es que estos modelos fueron montados en un tablero que nos permiten generar un tipo de semáforo de riesgo y generar un análisis exploratorio de datos que pueda ser muy amigable para cualquier persona que no sea necesariamente un programador o una persona en el área de ciencia de datos. Entonces, en estos tableros podemos ver estadísticas, cómo se están distribuyendo nuestros datos, podemos ver a detalle cómo está distribuido cada uno de los conjuntos de datos y el rendimiento de nuestros modelos y la predicción y seguimiento de cada uno de los pacientes que se va a dar. Como conclusiones, rapidísimas, los patrones de crecimiento físico y consolidación de hitos motores son coherentes y se explican con 15 componentes principales. Los modelos mostraron un desempeño bastante bueno, en algunos casos arriba del 90%, especialmente en atención y motricidad fina, pero el rendimiento para hitos motores gruesos, tardíos, en algunos casos es limitado por el bajo número de casos positivos y este desbalanceo de datos que les había comentado.
Finalmente, estos modelos van a ser útiles como método o herramienta de tamizaje, y si comenzamos a ajustar estos umbrales, podemos comenzar a maximizar esta sensibilidad justamente para los casos tardíos. Finalmente, este modelo pudo integrarse directamente en un tablero gráfico que nos va a permitir priorizar algunos pacientes que requieren atención de forma inmediata, y necesitamos, esto es muy importante, necesitamos ampliar la cohorte o el número de pacientes que tenemos para mejorar un poquito más la precisión de estos modelos. Finalmente, me gustaría agradecer a todo el equipo de la Unidad de Neurodesarrollo y a los estudiantes que han estado integrados en este proyecto, y algunos proyectos que están financiando algunas de las investigaciones, entre ellas la que se presentó aquí. Y les agradezco mucho por su atención. Si hay alguna duda o pregunta, con mucho gusto las respondemos. Muchas gracias. El futuro de la atención temprana, entiendo entonces, está en que tengamos una mejor predicción, ¿no? Ya existen calculadoras de parálisis cerebral, por ejemplo, solamente hechas para recién nacidos a término con encefalopatía hipóxico-isquémica, y el problema con la prematurez es la complejidad de los datos que tenemos. Una pregunta que nos ronda a todos los que estamos aquí, tanto quienes se inician en este camino de la neurorehabilitación como viejos lobos de mar, es si ya estamos en el momento en el que podamos hacer un estudio en el cual podamos comparar finalmente Bobat, Boita, Catona, Domandela-Cato, etcétera, para poder con métricas más asertivas como la escala de atención selectiva, poder realmente ya pasar a la siguiente fase de la neurorehabilitación aplicando los principios de la plasticidad dependiente de experiencia. Es decir, uno de los problemas principales es que muchas escuelas no se relacionan entre sí, ¿no? Y entonces tenemos muchos estudios, si es que los hay, de varias corrientes que apoyan, ¿no? Pero notamos incluso en la lectura que hay mucho sesgo en la intervención. Una de las consideraciones para realmente llegar al futuro de la atención temprana, considero ser más objetivos en la intervención que estamos dando, y me gustaría saber su opinión, si ya estamos en ese punto en el cual, no sé si ustedes pudieran ser este punto de concentración para hacer la comparación entre los diferentes tratamientos de estas escuelas clásicas, para realmente a lo mejor y tomar diferentes elementos de diferentes técnicas para poder hacer una sola, o si ustedes notan que el futuro continúa siendo únicamente decantarnos por algún método de intervención. Me gustaría escuchar su opinión. Sí, bueno, muchas gracias, doctora Mayra, por la pregunta. Es una pregunta que nos han hecho a través del tiempo, incluso reitero otra vez el nombre del doctor Camacho, del doctor Ignacio, cuando comenta si llevamos la parte solamente de neurohabilitación. Como usted bien dice, hay otras técnicas, Boitia, Bobat, Cabat, otras estrategias además de la neurohabilitación. En la unidad de neurodesarrollo llevamos por protocolo la intervención basada en los movimientos elementales complejos, lo que es la neurohabilitación. Creo en este caso, para este trabajo, que estamos empezando a recabar la información y a procesar y analizar la información, porque no solo la vamos a basar en la clínica, en la parte clínica, necesitamos también los datos, los antropométricos, los resultados de lenguaje, los resultados de neuroimagen, los resultados de potenciales. Hay otras escalas igualmente valiosas, Hammersmith, o sea, todo esto que se utiliza para la intervención. Creo que podemos, más que ser el precedente, no sonar arrogante con esta parte, pero trabajar en conjunto con otros terapeutas que trabajan otras técnicas, independientemente de para comparar cuáles evolucionaron positivamente, cuáles tuvieron mejores resultados, de seleccionar e identificar desde edades tempranas qué estrategia terapéutica. No todos los pequeñitos, si lo vemos con nuestros recién nacidos, hay pequeños que tienen lesiones muy graves y sin embargo, y están caminando sin ningún problema, lo alcanzan, como lo vimos en las gráficas que presentó el doctor Ulises, lo alcanzan en tiempo y forma. Pero vemos también cómo se ven afectados
aspectos cognitivos, sensoriales y conductuales. Entonces, creo que el trabajar y el procesar y el que trabajemos entre otras instituciones aportando nuestros datos, podemos enriquecer y de esta manera empezar a seleccionar qué alternativa estratégica temprana puede resultar conveniente para tal pequeñito, porque lo que sabemos son pequeños con factores de riesgo que pueden presentar lo que comentamos hace un rato, desde enterocolitis, hiperbilirruinemia en diferentes niveles, a diferentes pre, peri y postnatales. Entonces, no sabemos y desconocemos a veces cuál va a ser el desarrollo ulterior de estos pequeñitos. Conforme va avanzando, es como vamos dando cuenta, pero algunos evolucionan positivamente. El 84% de nuestros pacientes, afortunadamente, evolucionan positivamente en la consolidación de hitos de desarrollo motor grueso. Un porcentaje presenta EMIs, presenta monos también, y hasta un 4 o 5% sí presentan secuelas motoras y cognitivas también. Entonces, yo creo que es parte de que trabajemos en grupo para empezar a determinar, no a determinar, a seleccionar qué técnicas y tratamientos, si me voy más a lo funcional, si me voy más a lo cognitivo, a las cuestiones sensoriales, dependiendo de cada nene. 2025 y todavía el precepto de tratar enfermedades más no más bien enfermos más no enfermedades y en este caso no factores de riesgo sino quienes lo presentan es parte fundamental de nuestra clínica. Les agradezco a los ponentes y a nuestros escuchas y daremos paso entonces a la siguiente plática. Muchas gracias. Tú dame ¿Nos apoyas, Mayra, para entregarlas? Hacemos la entrega de los reconocimientos y un pequeño detalle para agradecerles su participación. A la doctora Cristina Carrillo. Voy a poner mi agüita en mi bolsita. Esta es mía, ¿eh? Sí, gracias. Claro. En un momento.